para comenzar, simplemente quería preguntarte que nos cuentes un poco tu experiencia laboral desde que te diagnosticaron esquizofrenia y todo eso, para que la gente vea la realidad. Vale. Yo no he trabajado mucho en mi vida y no Mm, me da igual decirlo porque he dedicado todo mi esfuerzo a los cortometrajes, a lo que me gustaba. O sea, yo entré en una escuela de cine porque me dejé el instituto. Yo quería hacer cine a toda costa. Y por supuesto, he trabajado de joven, adolescente, lo típico, no quieres estudiar, pues trabaja, chaval. Pues lo he hecho. ya, A los 20 y pico me metí en el Telepizza, que bueno, que es un trabajo que todo el mundo creo que ha pasado por ahí, al menos en mi pueblo estábamos sí. todos, íbamos uno detrás de otro pasando por el Telepizza para ver el trabajo de los jóvenes y estuve un par de años. Luego, bueno, en fábricas, a lo mejor un verano estás entero en una fábrica que te tiras todo el verano machacándote y luego te tiras todo el invierno con el colchón económico. Aquí en este caso la Aero. Eso es un coñazo, es eso, es un trabajo y vas a tener que estar dándole vueltas a latas durante toda una noche o un turno de tarde. Pero bueno, si es verano, pues puedes hacer la técnica de trabajar durante todo 3 meses sin Mm, parar, luego te tiras un invierno entero, pues así. ¿Qué pasa? Que yo cuando una vez eh, me diagnosticaron y ya había pasado por psiquiátricos y, bueno, depresiones y las había superado y había vuelto a caer y tal, yo tenía la pensión y de repente empecé a trabajar en negro en una fábrica. O sea, yo le dije, entré por un amigo que era, tenía un trastorno bipolar y me dijo, Guillermo, jefe necesita gente. Le he hablado de ti y dice que no hay problema en que tengamos la pensión, que él nos va a pagar en negro. Y esto es importante que lo diga porque mm, nos pagaban eso en negro. O sea, recibíamos el dinero de la pensión y luego nos matábamos a trabajar en una fábrica. Estuve 2 años, era de todo, ya sabéis, bueno, una fábrica era traspaleta, montar palés, que si coger, cuando venía un camión, cargarlo, hacer cadena de montaje para montar un montón de cosas, cada día había algo nuevo y era durísimo. Pero yo a mi jefe se lo dije, digo, yo tengo esto y supongo que mi amigo te lo habrá dicho, pero y me dijo, vale, no hay ningún problema. En cuanto vea que no, si no eres apto para el trabajo, te lo voy a decir y pues no, a lo mejor no, pues nada, estás de prueba. Pero estuve 2 años trabajando ahí y era muy duro. Esos 2 años, lo único que recuerdo era salir, tomarme una cerveza en el bar de al lado cuando bebía, que ahora no bebo nada y volver a casa para cenar, acostarme y al día siguiente volver a trabajar. Así una rutina de vida un poco normal, la verdad. Y bueno, ya os digo, conseguí el trabajo porque el jefe nos fue muy franco con nosotros y nos dijo que no tenía ningún problema, que no tenía ningún tipo de prejuicio de dónde habíamos estado, qué nos pasaba o qué estábamos haciendo. mm. Y era eso. Si yo me hubiese puesto a buscar trabajo ahí cuando vivía en Barcelona con el trastorno, ya, bueno, con el diagnóstico y tal, a lo mejor lo hubiese tenido más complicado. O a lo mejor simplemente me hubiese aferrado a la pensión, que es lo que hace todo el mundo. Así es. Y no hubiese trabajado. A la hora de trabajar o en el lugar de trabajo, ¿hay algún desafío o alguna cosa que te inquiete o que sea un poco distinto y sea, y sea un problema para una persona que padezca esquizofrenia? Hmm. El ambiente de trabajo, los compañeros, Mm, así de claro. O sea, eh, sí, vuelvo a decirlo, no tengo ninguna confianza en la sociedad ni en el ser humano, aunque sea muy buena gente y cuando conozco a la peña todo el mundo me cae bien y sea muy sociable.
pero en mi interior yo lo que he visto siempre es eso. Yo tengo un desapego hacia la gente. No me comprometo con nadie porque a lo mejor en un lugar de trabajo es que lo he visto toda mi vida y no hacia mí. Hacia mí, por supuesto que ha pasado, pero lo he visto hacia otros y eso va a estar toda la vida. El ambiente de trabajo, si tú tienes un trastorno mental y estás en un trabajo y tu ambiente de trabajo es bueno, tus compañeros a lo mejor pueden o no pueden saberlo, eso es decisión solamente tuya. Pero si tú, por ejemplo, empiezas a hacer, al final siempre se hacen migas en contacto y puede que lo digas, oye, pues yo tengo tal y me pasa esto Mm, y te van a aceptar si es un buen ambiente de trabajo y es esto. Pero puede que en un trabajo tú, sin haber dicho que tienes un trastorno mental, eh, a lo mejor tu comportamiento no es el normal y te puedes encontrar con que te estás teniendo trabas, sobre todo sí. siempre lo digo, con tu jefe, con los compañeros, sobre todo con el jefe, a lo mejor te puede o te pueden despedir o te pueden decir que esto no es normal lo que haces, lo estás haciendo mal, y a esa persona, una persona con un trastorno mental, una persona autista puede trabajar perfectamente, pero a lo mejor no la van a entender completamente o a lo mejor esa persona da lo mismo un síndrome de Asperger o una esquizofrenia, que es de lo que estamos hablando, sí que te puede poner trabas, sobre Mm, todo si no tienes un buen ambiente de trabajo. Mm, a lo mejor tu propio jefe te puede discriminar, y tú lo vas a notar y te va a hacer sentir mal y vas a abandonar el trabajo o te van a despedir. Pero ya os digo, es eso, el ambiente de vale. trabajo y las personas con las que estés colaborando. Y dentro de ese lugar de trabajo, ¿tú has encontrado algún tipo de prejuicio o alguna experiencia que hayas tenido por padecer la enfermedad, que te haya ocurrido algo con algún compañero, con el jefe? A mí me pasó con un jefe, Mm, bueno, con un encargado sí. que me decía las cosas y en aquella época yo entendía lo que entendía. Mm, O sea, yo estaba trabajando, pero no estaba muy fino, o sea, estaba un poco desviado. Y no paraba de cagarla. A mí lo que me decían, pues me salía mal o no lo entendía del todo y me caían broncas que me tenía que tragar porque era mi encargado y eran broncas muy fuertes. Nunca supo que yo tenía un trastorno. Entonces, fíjate lo complicado que es. mm, Contarle a tu encargado, oye, explícame las cosas mejor mm, porque las digiero de otra manera o las gestiono de otra manera, porque tengo un trastorno mental. No puedes decirlo, es que es muy complicado, es muy complicado. Pero sinceramente, yo no he tenido, mm, por trastorno mental, sinceramente yo mm. no he tenido Vale. ningún tipo de Mm, discriminación. Era un encargado que me echaba bronca porque lo hacía mal. Él nunca supo lo que me claro. pasaba. Por supuesto me despidieron, eso sí. Mm. ¿Y crees que la esquizofrenia puede afectar la capacidad de una persona para desempeñar un trabajo en mayor o menor medida? Sí, sí, porque como he dicho al principio, la esquizofrenia es una rotura de porcelana. Mm, Ahora, cuando se arregla, cuando las cosas que están rotas se tienen que arreglar, sí se puede. Y una persona no es un jarrón que se rompe y lo pegas. Es más complicado. Pero la esperanza de que una persona con esquizofrenia pueda volver a tener una vida completamente normal, yo la 100%, o sea, fe ciega. Si lo haces bien, si tu entorno es bueno, tu familia te ayuda, tienes el apoyo de tu gente, consigues
quitarte tú, tu propio estigma, porque eso es otra, que eso es una pregunta que no me habéis hecho, pero ¿qué pasa con la gente que tiene un trastorno mental y se mm, autoestigmatiza? Eso es súper claro, importante. Pero bueno, vuelvo al trabajo, a las trabas. Cuando una persona acaba de, por ejemplo, recibir un trastorno de un diagnóstico de esquizofrenia, no va a ir a buscar un trabajo, no va a ya, poder trabajar, no va a poder porque no está completamente al 100%. Entonces, cuando tú te arreglas, si por ejemplo, oye, vas a tener que pasar un proceso de recuperación, y puede durar 4 años, o a lo mejor puede durar unos meses, depende de la persona, depende de lo que hagas, depende de muchas cosas. Si tú te recuperas y dejas tu propio estigma, eso es importante, tú liberarte de tu estigma, que tú también te lo puedes autoimponer, es súper fuerte con el tema mm, de la depresión, por ejemplo, tú te machacas tanto que es insoportable. Entonces, si tienes un trastorno mental como una esquizofrenia, pero puedes llevar una vida más o menos normal, tú puedes trabajar perfectamente. Tú no debes de contarle lo que te pasa. Eso es algo legítimo, eso es tuyo, no es tu carnet de presentación. mm, Pero a lo mejor si llevas un año en esa empresa, coges y le dices tú, sí, tu jefe a lo mejor te dice, no sé, se lo puedes contar y no te va a despedir si lo claro. estás haciendo bien, si estás, no, o sea, pero siempre recuperado al menos un 90% o 100% de lo que es tu personalidad, tu identidad y todo. Vale. La próxima pregunta, que es un poco reiterativa, pero era que si conocías el programa Euroempleo o algún otro programa parecido y si te ha ayudado en algún momento de tu vida o conoces a alguien cercano que le haya ayudado mucho. Bueno, a mí, Salva, que es mi contacto un poco de Euroempleo, siempre que hemos tenido una reunión me ha tratado muy bien, me ha metido caña, me ha metido Mm, mucha caña, que eso está bien, me ha dicho, oye, venga, dale. Conozco a una persona que es, ¿cómo se llama esto? Hostia, es que, bueno, una persona que la lía siempre, de un trastorno mental y es imparable, es imparable. mm, O sea, a veces está bien, otras veces está completamente fatal y conoce perfectamente Euroempleo. Pues a esa persona la han despedido de trabajos de Euroempleo por su comportamiento. mm, Eh, y es por el trastorno mental. Ahora, eso es un ejemplo negativo. ya, Ejemplos positivos. A mí me han tratado muy bien. A mí me han abierto las puertas de trabajos que, por cierto, a lo mejor en ese momento he rechazado. mm, Y a mí, Salva, mi mano derecha en cuanto a autoempleo, siempre nos lo ha dicho. Cuando estés preparado, cuando quieras, hacemos otra reunión mm, y además él no es de aquí, me ve en el centro de salud, mm, volvemos a hacer un poco papeleo, yo tengo todos mis papeles y estoy ahí, y luego tú tienes que hacer por tu cuenta un trabajo de interés, o sea, si realmente quieres trabajar cada día, mirar un poquito esto es como todo, para la ya, gente que tiene un trastorno mental o no lo tiene, buscar en el móvil, en el ordenador. Estás en Euroempleo, dedica un cuarto de hora, media hora cada día a mirar ofertas. Ellos no te van a llevar de la mano, o sea, te van a ayudar un montón, pero tú mm. tienes que interesarte. Y ahí está el tema, es el interés que tú le pongas a esa plataforma. Y ya te digo, Euroempleo creo que funciona muy bien. Ah, ¿crees No, que la ley... creo que... Sigue, sigue, Sí, sí, sigue. perdona. No, es que decía que creo que tiene que haber muchísimas más, no solo Euroempleo, sino Mm, eh, ya no ETTs, pero algo tipo una ETT muy parecida a Euroempleo, tiene que haber más, tiene que mm, haber más. Que eso, una persona con una discapacidad, ya no voy a decir una discapacidad, pues le proporcionan un trabajo liviano de media jornada para que pueda desempeñar y sobre todo que ayuden al desarrollo de esa persona como individuo.
y en eso no me puedo quejar. O Ya. sea, creo que está muy bien todo lo que hay por ahí. Ahora entrando un poco más en la legislación, ¿crees que la legislación protege los derechos laborales de las personas que padecen esquizofrenia? No conozco, no tengo ni idea de la legislación, pero Mm, sabiendo cómo está hoy en día un poco el asunto y tal, creo que habrán cambiado cosas y dándome cuenta de que aparecen plataformas tipo Euroempleo, yo creo que no creo que vayan o estigmaticen a esa persona. Y fíjate que lo digo, que no confío en la sociedad, que todo esto mm, es una mierda, un asco, pero no. Yo creo que, vamos a ver, el gobierno va por lo suyo, pero sí. se tienen que implicar, por supuesto, se tienen que implicar y están muy concienciados. Hay los bancos están proporcionando ayuda psicológica a través de un empleo, lo he visto en algunos bancos, entidades bancarias que lo que quieren es el dinero, pero promueven proyectos. O sea, hoy en día la Caixa, BBVA y tal, un proyecto para las personas con un tipo de discapacidad, o sea, hasta los bancos se unen a eso. Mm, Ya no sé hasta qué punto viene el interés monetario o hasta qué punto la sociedad se está dando cuenta de que aquí hay mucha gente con problemas. Entonces, veo movimiento, veo mucho movimiento. Lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo es eso, mm. precisamente. Y Y bueno, para terminar ya, un poco has contado el abismo que hay entre dejar tu pensión de lado y volver a la vida laboral, ese conflicto o ese abismo que tienen ahí las personas. ¿Qué solución le darías tú, o como si fuera el Estado o el gobierno el que dirige ese cambio? uf, es súper complicado porque eh, lo veo completamente lícito lo que hace el gobierno. En este caso sí que estoy de acuerdo. O sea, una persona con una discapacidad, si puede trabajar y puede cobrar la pensión, y luego una persona que está en el paro y que está trabajando sin tener ningún tipo de discapacidad, no lo vería muy justo que no lo Ya. veo que alguien se aproveche de una ayuda al mismo tiempo esté trabajando. O sea que si tú decides el abismo este de dejar la pensión, Mm, oye, tengo una familia, tengo un trastorno, pero necesito, yo con una pensión donde voy, necesito pagar un piso, facturas, luz, agua, comida, mi familia, lo que sea, tienes que pringarte, tienes que trabajar. Pero si estás en condiciones de trabajar aún teniendo un trastorno mental, lo puedes hacer, lo puedes hacer. El trabajo te puede durar 5 años, 15 años o 2 meses. Si, o sea, el abismo lo pones tú, el abismo lo pone la persona interesada. Y en cuanto a que el gobierno, por ejemplo, tenga o el paro o el sistema de trabajo que haya montado en cuanto a las pensiones no contributivas o contributivas, eh, puede sonar contradictorio, pero si quieres trabajar o necesitas trabajar y estás en condiciones, pues oye, trabaja. Es lo que hace todo el mundo. ya. Eh, si estás mal, pues bueno, tenemos opciones. Tenemos opciones de trabajos como el empleo u otras asociaciones. Así que no creo que... No conozco muy bien los cambios que deberían de hacerse, pero creo que no sería muy lícito, no lo sé. Vuelvo a poner el ejemplo, es una persona que no tiene ninguna enfermedad mental y está trabajando y peleando
Y, joder, nosotros lo hacíamos, nosotros cobrábamos la pensión y cuando yo estaba en Barcelona ganábamos el triple en la fábrica en negro y teníamos de todo, no nos faltaba de nada. Pero eso eran triquiñuelas de trabajo en negro y esto, o sea, es un poco pillería. ¿Cómo puede la esquizofrenia, que estamos centrándonos en este caso, afectar la capacidad de una persona para desempeñar un trabajo? A ver, como he dicho, nosotros no sabemos, en la mayoría de los casos, ¿vale?, el diagnóstico de las personas. Ya, dejando eso aparte, hay veces, cuando son casos muy graves, que sí nos los tienen que decir, ¿vale? Yo he tenido, no este año, he tenido otras ediciones que sí que he tenido personas que tenían esquizofrenia, ¿vale? Y esquizofrenia paranoide. Y, y bueno, son unas personas que son un poco más difícil llegar a ellos, porque están muy, muy maltratadas, están muy, muy estigmatizadas, ¿vale? Como tienen esas singularidades, quizá, ¿no?, que hablan solos, bueno, tienen mucho, ¿no?, por esa confusión con la realidad que tiene ese tipo de enfermedad. Es un poquito más difícil, por eso a veces nos lo comunican a los monitores para que podamos atenderlo de una manera más, bueno, de una mejor manera, ¿no? Y es lo que, bueno, que al final es una enfermedad muy poco conocida y al resto de personas que quizás no están como nosotros, pasados, ¿no?, por una formación, le cuesta entender por qué, ¿no? Y entonces hubo un caso en un TDT Radio hace mucho tiempo que nosotros, un día que no estaba ese participante, tuvimos que decir, bueno, tenemos que explicar un poco por qué, ¿no? Por qué hace lo que hace, para que entendáis que no es peligroso, que no es una persona, es una persona que con su terapia, con su medicación y con su apoyo familiar va a funcionar perfectamente, ¿de acuerdo? Aunque de vez en cuando pues tenga alguna cosa, ¿no? Los demás participantes lo entendieron perfectamente y el resto del curso no hubo absolutamente ningún problema. Alguna vez necesitó salir, alguna sesión pues faltó, pero en general pudo salir, pero ya te digo, matizando eso. ¿Conoce el programa Euroempleo o algún otro programa que ayude a la inserción laboral y nos puede explicar un poco si hace una relación o...? No, de eso no lo conozco. No te preocupes. No lo conozco. Estos ya son temas un poco más complicados que no sé si sabrás. Bueno, tú dime si lo sé. ¿Crees que la legislación protege los derechos laborales de las personas con enfermedades de salud mental? Creo que ahora mismo se engloban casi toda la diversidad funcional, se engloba y quizá no se clasifique bien del todo, porque los grados no sé hasta qué punto están bien matizados, ¿de acuerdo? Es muy posible que metan en la misma saga a personas que tienen quizá depresión y quizá que tengan ansiedad o quizá un trastorno bipolar o alguna cosa, cuando tienen totalmente necesidades totalmente diferentes, son problemas totalmente diferentes. Es como decir, tú en una empresa meterías y tratarías igual a una persona que quizá tiene un problema físico como una pierna rota o quizá, pues yo qué sé, como un problema de oído o un problema de vista, no los trataría igual, evidentemente, y no adaptaría su puesto de trabajo de la misma manera, ¿no? Pues las personas que tienen problemas de salud mental pasan en el mundo laboral que no saben cómo integrarlo. No saben cómo integrarlo, porque tampoco nadie se lo dice. El empresario o se lo pone enmascado o no sabe qué hacer en este caso. ¿Qué podría hacer un político o qué le pedirías para que ayude o mejore la inserción laboral de una persona que padece alguna enfermedad de salud mental? Yo estoy bastante seguro que muchos políticos conviven en el día a día con personas o ellos mismos que tienen problemas de salud mental. Pero como los problemas de salud mental están tan estigmatizados y tan mal vistos a nivel público, desde los medios de comunicación y tal, ellos mismos se encargan de esconderlo y de, ¿no?, digamos que solo hay un poco valientes que directamente lo dicen, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, yo creo que la mejor manera que tiene un político, una persona con un cargo de responsabilidad, ¿vale?, de poder ayudar en esto, de poder meter mano y de hacer mejor las cosas para las personas que tienen problemas de salud mental, es conviviendo con esas personas, es sabiendo sus necesidades, ¿no? Yo creo que pocos políticos se bajan, como se diría, al barro
para conocer de verdad los terrenos de lucha de todas estas cosas, ¿no? Los centros de salud mental, los hospitales psiquiátricos, hablar con psiquiatras que están a pie de calle, ¿no? Que están tratando 20, 40, 50 personas que tienen problemas de salud mental graves, ¿no? Y oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo que falta? ¿No? Hay un problema de comunicación desde las bases hasta lo alto que quizás no interesa, por lo que te he dicho, por esa imagen, que impide un poco, desde mi punto de vista, yo no soy un profesional evidentemente, pero que impide un poco, desde mi punto de vista, que salgan más soluciones, ¿no? Falta valentía. Yo creo que falta valentía de romper esas barreras y esas cosas. Cada vez rompemos más, ¿no? Con la ley trans, ¿no? Violencia de género. Bueno, la violencia de género estamos ahí un poco empantanados, ¿no? Están ahí en el Congreso un poco empantanados. Pero creo que estamos rompiendo y que hay que romper más. ¿De acuerdo? Aunque luego el resto del mundo, pues, es lo que es.